La hija de un millonario yacía en coma durante días. Los médicos se rindieron. Se trajeron especialistas de todo el mundo. Nada funcionó. Entonces, un niño negro descalzo entró en el hospital y susurró 5 palabras que conmocionaron a todos: «Puedo despertarla». El millonario se rió al principio, pero lo que sucedió después lo cambió todo. Esto no es solo una historia, es un milagro. Y no creerás cómo termina. El reloj en la estéril pared blanca parpadeaba, marcando las 12:32 del mediodía. La habitación olía a antiséptico y plástico estéril. Las máquinas zumbaban suavemente mientras los monitores parpadeaban, no con urgencia, sino con una rutina monótona. El pitido era constante, cruelmente constante. En la cama del hospital, Amara, de 9 años, descansaba, un cuerpo frágil bajo una manta rosa cubierta de estrellas de dibujos animados. Sus ojos estaban bien cerrados, su rostro pálido y sus rizos oscuros se enredaban contra la almohada. Los tubos la rodeaban como enredaderas aferradas a la vida. No había hablado, ni se había movido, ni había abierto los ojos en más de 7 días. Un momento, estaba riendo en la mesa del desayuno con su padre. Al siguiente, se desplomó mientras se ataba los zapatos antes de ir a la escuela. Los médicos lo llamaron un cese cerebral agudo, algo tan raro que incluso los principales neurólogos pediátricos solo podían ofrecer conjeturas. Podría despertar, había dicho uno. Podría no hacerlo, añadió otro, casi al mismo tiempo. Su padre, Ilaiche Martín, se sentaba a su lado. Sus manos grandes y callosas parecían diminutas al sostener la pequeña y lánguida mano de ella. Albañil de oficio, Ilaiche había construido puentes, levantado vigas de acero con grúas y vertido cimientos profundos en la tierra. Pero ninguna labor le había parecido tan pesada como ver a su pequeña hija desvanecerse. Las enfermeras lo llamaban devoción. Los médicos, desesperación. Pero a Ilaiche no le importaba. Esta era su niña, y no se apartaría de su lado por nada. Aún así, el tiempo erosionaba la esperanza. Después de una semana, el médico comenzó a hablar en susurros. La política del hospital, los problemas de seguro y los siguientes pasos entraron en la conversación. Y fue entonces cuando él entró en escena. Devon Langston, un magnate tecnológico multimillonario, dueño de la mitad de los hospitales de la región y genio autoproclamado. No solo era rico, sino que era engreído al respecto. Un hombre con demasiado dinero, demasiados juguetes y no suficiente corazón. Langston llegó sin previo aviso ese jueves por la tarde, flanqueado por su equipo de relaciones públicas y un par de guardias de seguridad privados. Había leído sobre Amara en un periódico local mientras sorbía su espresso importado y vio una oportunidad. Le ofreció a Ilaiche un paquete milagroso, los mejores neurólogos internacionales, diagnósticos impulsados por IA y procedimientos experimentales, todo sin costo. Ilaiche, exhausto y desesperado, solo hizo una pregunta: ¿la traerá de vuelta? Langston se rió entre dientes, sus ojos brillando bajo sus gafas de sol de diseñador. Negrito, sé cómo hacer que tu hija despierte. Confía en mí, le daremos la mejor tecnología que el dinero pueda comprar. Mejoraremos su cerebro como un iPhone. La risa resonó en las paredes como un disparo. El rostro de Ilaiche se endureció, los músculos de su mandíbula temblaban. Se levantó lentamente, colocando la mano de Amara de nuevo sobre la manta. Ella no es una máquina, dijo. Es una niña pequeña. Langston hizo un gesto de desdén. La emoción te debilita. La ciencia gana. Pero Amara no se movió. Ni ese día, ni al siguiente. Langston trajo máquinas con luces parpadeantes, simulaciones virtuales, incluso un casco de realidad virtual que colocaron suavemente sobre los ojos de Amara. Nada funcionó. Ella permaneció en silencio, inmóvil. Uno a uno, los especialistas se marcharon en silencio, avergonzados, dejando solo facturas y monitores silenciosos. Para el domingo por la noche, Langston dejó de venir por completo. Pero Ilaiche permaneció. Le leyó sus cuentos favoritos para dormir, le puso sus nanas favoritas desde su teléfono y le frotó loción en los pies. Incluso le habló de las fases de la luna que tanto le gustaban, de cómo Venus había brillado en el cielo la noche anterior. Luego, pasada la medianoche, una enfermera tocó la ventana. Señor Martín, susurró.
Hay un niño aquí. Dice que quiere ayudar. Un niño, y Laiche salió con cautela. ¿Qué niño? Ella señaló hacia el vestíbulo. Allí, sentado solo en el frío banco, había un niño negro descalzo. No podía tener más de 11 años. Llevaba una sudadera con capucha gris demasiado grande, deshilachada en las mangas. Sus jeans estaban rasgados y su cara manchada de tierra. Pero sus ojos, profundos, claros e inmóviles, fueron lo que le quitó el aliento a Laiche. El niño se levantó cuando Laiche se acercó, asintiendo respetuosamente. ¿Es usted el padre de Amara?, preguntó. Sí, dijo Laiche, dudando. ¿Quién eres? El niño no respondió. En cambio, dijo, sé cómo ayudarla. Laiche parpadeó. ¿Qué dijiste? Sé cómo despertarla. Las palabras no eran fuertes. No eran arrogantes. Ni siquiera eran esperanzadoras. Eran de una certeza absoluta. Laiche, ya privado de sueño y emocionalmente agotado, suspiró. Solo eres un niño, muchacho. El niño asintió imperturbable. Pero a veces se necesita a alguien pequeño para recordar a la gente grandes cosas. Mira, aprecio la intención, pero los médicos no pudieron ayudarla. Un multimillonario tampoco. No creo que esté perdida, dijo el niño suavemente. Está escuchando desde lejos, pero no sabe si es seguro regresar. La boca de Laiche se secó. El niño dio un paso adelante. Necesita algo que el hospital no tiene. ¿Qué? Miró a Laiche a los ojos. Necesita tu dolor, tu verdad, las palabras que has escondido detrás de la fuerza. Laiche estaba atónito. ¿Quién eres? El niño no respondió. ¿Puedo sentarme con ella? Cada instinto le decía a Laiche que dijera que no, pero algo más profundo, algo viejo y doloroso dentro de él, asintió. Está bien, susurró. El niño entró en la habitación de Amara y se paró a su lado, colocando una mano suavemente sobre su cabeza. Sus labios se movieron en silencio por un momento. Luego se volvió hacia Laiche. Ahora tú, dijo. Ella sabe que estás aquí, pero necesita saber por qué sigues aquí. Laiche miró fijamente a su hija. Su corazón se apretó, sus labios se entreabrieron, y entonces salió. Las palabras que no había dicho en voz alta desde el día en que ella se desplomó. Yo no estaba allí, cariño, susurró. Estaba en el trabajo. Me perdí tu desayuno. Me perdí tu sonrisa. Me perdí tus señales de advertencia. Su voz se quebró. Debería haber visto que algo andaba mal. Debería haber vuelto a casa antes. Debería haberte abrazado más tiempo esa mañana. Debería haberte dicho lo orgulloso que estaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre la manta de ella. Le apretó la mano, tembloroso. Por favor, vuelve. Nunca más me perderé ni un segundo. Lo prometo. Silencio. Y entonces el monitor cardíaco emitió un pitido un poco más rápido, solo una vez. La enfermera jadeó. Laiche parpadeó. ¿Viste eso? Sí, dijo el niño con calma. Está escuchando. Luego, así sin más, se dio la vuelta para irse. Espera, llamó Laiche. ¿Cómo te llamas? El niño se detuvo, con la mano en la puerta. Me llaman Aisae, dijo. Volveré mañana. Y se adentró en el pasillo, descalzo y en silencio, como si perteneciera a otro mundo por completo. Laiche se volvió hacia Amara. Sus dedos se movieron ligeramente, y por primera vez en una semana, las máquinas parpadearon con un ritmo diferente. No de rutina, sino de esperanza. El sol apenas había asomado por el horizonte, pero Laiche no se había movido del lado de su hija. Le dolía la espalda, sus ojos estaban rojos y secos, pero se negaba a descansar. Porque en algún momento durante las largas horas de la noche, el dedo índice izquierdo de Amara había temblado de nuevo, esta vez sin el aviso de un monitor. Fue como un susurro del otro lado, débil, fugaz, pero real. Nadie más lo había visto. Nadie más lo necesitaba. Él sí.
Mientras la luz del día se filtraba por las persianas del hospital, una nueva enfermera de turno puso los ojos en blanco cuando Ilaiche habló del niño. Ningún visitante se registró anoche, dijo, tocando su tableta. Y tampoco había ningún niño en las grabaciones de seguridad. ¿Estás seguro de que no estaba soñando? Ilaiche no dijo nada, solo miró la pequeña manta rosa que subía y bajaba sobre el pecho de su hija, porque sabía que Aisae había sido real. En el momento en que ese niño tocó la cabeza de Amara, algo cambió en la habitación, no solo físicamente, sino espiritualmente, como si una ventana se hubiera abierto en algún lugar del universo. Aún así, se preguntó, ¿a dónde fue Aisae? ¿De dónde vino? Había hablado como alguien que conocía a Amara de toda la vida. Como alguien que lo conocía a él, no la versión de sí mismo con jeans manchados de grasa y aferrado a la esperanza con los nudillos pelados. Sino el hombre que solía creer que el amor era más fuerte que el miedo. No había sido ese hombre en años. Había intentado ser un proveedor, un protector, pero ahora se daba cuenta de que no había escuchado a Amara. No de verdad, en mucho tiempo. A ella le encantaban las historias, no los dibujos animados llamativos, sino los mitos antiguos, los que él le contaba los domingos por la noche cuando su madre aún vivía. Ella se acurrucaba a su lado y le preguntaba, cuéntame de nuevo sobre la niña que le susurraba a la luna. Pero después del accidente que le quitó a su esposa, Ilaiche enterró esas historias junto con su dolor. Trabajó más horas, dejó de cantar, dejó de soñar. Amara lo notó, pero nunca se quejó. Solo se volvió más silenciosa. Y ahora estaba en silencio, hasta que llegó Aisae. Esa tarde, Ilaiche hizo algo que no había hecho en años. Oró, no con palabras elocuentes, no con teología, solo con una honestidad cruda y quebrada. Dios, si estás ahí, si todavía estás escuchando, no dejes que esto sea el final. Y entonces, como un aliento atrapado en los pulmones del mundo, la puerta volvió a crujir. Ilaiche se giró. Aisae estaba en el umbral. La misma sudadera deshilachada, los mismos pies descalzos, los mismos ojos tranquilos. Dije que volvería, dijo. Ilaiche casi corrió hacia él. ¿A dónde vas? ¿Quién eres? Voy donde se me necesita, respondió el niño. Y soy alguien que recuerda lo que otros olvidan. Aisae caminó hasta la cama, colocó suavemente una mano en la muñeca de Amara y cerró los ojos. Hoy está más cerca. El corazón de Ilaiche dio un brinco. ¿Más cerca? Ha estado escuchando, dijo Aisae. Tu voz la alcanzó ayer, pero ahora necesita algo más. Dime, susurró Ilaiche. Necesita la canción. El rostro de Ilaiche se contorsionó de confusión. ¿Canción? Aisae levantó la vista. La que le cantabas antes del fuego, antes del silencio. Ilaiche retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. Solo había una canción, una nana, no grabada en ningún lugar, no compartida, solo su voz en la oscuridad, llevando la melodía de una historia de su infancia. Una que su abuela solía cantarle cuando tenía miedo, hay luz en las sombras y estrellas en la lluvia. Resiste, pequeña soñadora. Volverás a volar. No la había cantado desde el día en que enterraron a su esposa. Se le apretó la garganta. Yo no puedo. Sí, puedes, dijo Aisae suavemente. Porque ella todavía la recuerda. Y tú también. La habitación del hospital se desvaneció ante los ojos de Ilaiche, reemplazada por una pequeña sala de estar con suaves cortinas amarillas, una niña en su regazo, su cabeza en su pecho, su mundo cálido e íntegro. Parpadeó con fuerza, el recuerdo se hizo añicos. Pero su corazón recordaba. Así que se sentó junto a su cama y carraspeó. Su voz se quebró. Le temblaba la voz, pero comenzó. Hay luz en las sombras y estrellas en la lluvia. Hizo una pausa, la emoción lo abrumaba. Aisae volvió a asentir, y Ilaiche continuó. Resiste, pequeña soñadora. Volverás a volar. Un pitido largo y bajo provino del monitor, solo una vez. Ilaiche entró en pánico, pero luego lo vio. Su ritmo cardíaco estaba aumentando, no peligrosamente, sino constantemente. Luego, sus dedos se movieron. 1, 2 veces. La enfermera de turno jadeó, está reaccionando a la música.
Aisae miró a Ilaiche. Le diste algo a lo que regresar. Ahora sabe el camino. Ilaiche se secó los ojos. ¿Por qué nos ayudas? No nos conoces. Aisae se apartó de la cama. Te equivocas. Sí la conozco. Ilaiche se puso rígido. Aisae tomó aliento. No su nombre, sino su corazón. Miró alrededor de la habitación. Porque yo fui un niño una vez que lloró en una cama como esta. Solo, asustado. Nadie vino por mí. Ni canciones, ni manos que sujetaran la mía. Esperé y esperé, pero nadie me dijo que volviera a casa. El silencio ahogó el aire. Prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de cambiar eso, lo haría. Ilaiche cayó de rodillas a su lado. Eres como un ángel. Aisae no respondió. Solo se volvió hacia Amara y susurró, has sido encontrada. Luego se dirigió hacia la puerta. Ilaiche gritó, ¿vendrás de nuevo mañana? El niño se giró ligeramente. Si me necesita, sí, pero creo que tu voz es más fuerte ahora. Espera. Ilaiche corrió hacia el pasillo, pero al igual que antes, el niño había desaparecido. Esta vez, Ilaiche preguntó a la recepcionista y revisó las cámaras de seguridad. Ni rastro. Pero nada de eso importó, porque cuando regresó a la habitación, los ojos de Amara parpadeaban bajo sus párpados. No estaba despierta, pero no se había ido. Y por primera vez en una semana, Ilaiche sonrió. La planta de la UCI estaba inusualmente tranquila. Los médicos se movían como susurros. Las máquinas emitían pitidos a un ritmo constante. Y en la habitación 317, algo sagrado flotaba en el aire. No la frialdad estéril de la medicina, sino algo suave, algo cálido. Ilaiche apenas había parpadeado desde la noche anterior. Su voz estaba ronca de tanto cantar la misma canción una y otra vez. No porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque veía cómo cada nota acercaba a su hija. Los monitores no mentían. Sus ondas cerebrales se habían estabilizado. Su corazón estaba fuerte. Y esa mañana, exactamente a las 6:02 de la mañana, la mano derecha de Amara, la que había estado inerte durante 7 días, buscó la suya. Nadie la había entrenado. Ni prueba de reflejos, ni estímulo. Ella la buscó. Ilaiche se había derrumbado, sollozando sobre su manta. Era un movimiento que debería haber sido imposible, un movimiento que no tenía explicación científica. Pero a Ilaiche ya no le importaba la ciencia. Solo le importaba la fe y un niño descalzo que le había enseñado a creer de nuevo. La doctora Lester estaba junto a la ventana, hojeando sus notas por tercera vez esa hora. No entendemos esto, murmuró, su voz a partes iguales asombrada y escéptica. Neurológicamente, nada explica este tipo de recuperación espontánea en ausencia de medicación o intervención quirúrgica. La enfermera a su lado parecía desconcertada. Entonces, ¿cómo lo registramos? La doctora Lester dudó, luego susurró, llámenlo una anomalía. Pero Ilaiche sonrió desde la esquina, sosteniendo suavemente la mano de Amara. Llámenlo como quieran, dijo. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché. La doctora Lester levantó una ceja. ¿Cree que fue él, el niño? Ilaiche asintió lentamente. No solo lo creo, lo sé. Esa tarde, Ilaiche salió por primera vez en 3 días. El mundo se sentía diferente. Todo se sentía diferente. El sol ya no se sentía como fuego. Se sentía como una promesa. Caminó a la tienda de conveniencia más cercana, no por comida, sino por algo muy específico, un pequeño cuaderno de espiral, uno que pudiera llenar con canciones, historias, verdad. Porque Aisae tenía razón, Amara necesitaba la voz de su padre, no la que estaba enterrada bajo facturas y cargas, sino la que le decía que era amada, segura y nunca verdaderamente sola. Ilaiche no iba a perderla de nuevo. De vuelta en el hospital, Ilaiche encontró algo pegado a la ventana de Amara, una nota, doblada, pequeña, escrita con un bolígrafo azul torcido. La abrió con dedos temblorosos. A veces la curación llega antes del despertar. No te rindas con ella. Solo porque sus ojos estén cerrados, ella te oye.
Sigue cantando. Y Laiche se llevó el papel al corazón. Aisae había vuelto, no en carne, sino en presencia. El hospital no tenía registro de nadie entrando o saliendo. Ningún personal lo había visto, pero él había estado allí. La respiración de Amara cambió después de eso. Se hizo más profunda, más rítmica, menos trabajosa, menos mecánica. Su color regresó por completo. Y luego, a altas horas de la noche, volvió a hablar. Un susurro, un murmullo, pero inconfundible, papá. Y Laiche soltó el cuaderno. Sus piernas flaquearon. Se apresuró a la cama y tomó su rostro entre sus manos temblorosas. Amara, ¿puedes oírme, cariño? Parpadeó lentamente. Sus labios apenas se movieron. ¿Volviste? Nunca me fui, susurró, su voz quebrándose. Una sola lágrima rodó por su mejilla. ¿Dónde está el niño?, preguntó. Y Laiche se quedó helado. Tú lo viste. Asintió lentamente. Dijo que era el eco que me encontró. Cuando estaba flotando y no podía ver, cantó hasta que volví a escuchar tu voz. Me tomó de la mano. Dijo, tu papá te espera al otro lado de la oscuridad, y yo seguí la luz. Y Laiche sintió el peso de sus palabras asentarse en su alma como una piedra en el agua. Él me guió de vuelta, susurró Amara. Olía a polvo y pan. Se reía como la luz del sol, dijo. Se llamaba Aisae. Las lágrimas corrían libremente ahora. Cariño, y Laiche ahogó. Aisae es. No supo cómo terminar esa frase. Un ángel, un mensajero, un milagro, quizás los tres. Pero Amara sonrió débilmente. Dijo que no necesitaba alas para volar, solo fe. A la mañana siguiente, la noticia ya se había extendido. El hospital estaba en un alboroto silencioso. Las conversaciones susurradas silenciaron los pasillos porque el historial de Amara ya no tenía sentido. No había medicamentos listados para explicar la recuperación, ningún ensayo clínico. Solo una niña que no debería haber despertado pero lo hizo. Gracias a una voz y a un niño que nadie podía encontrar. Fuera de la habitación 317, un joven interno se sentó a revisar las grabaciones de seguridad. Rebobinó, avanzó rápidamente, hizo zoom, pero Aisae no estaba allí. Ni una sola vez, en ningún fotograma. Las cámaras mostraban a Laiche cantando, llorando, suplicando. Pero el pasillo por el que Aisae había caminado estaba vacío cada vez. El interno se recostó, con la piel de gallina en los brazos. Ese niño, susurró, nunca estuvo en cámara. Mientras tanto, Laiche y Amara se tomaban de las manos, viendo dibujos animados. Tenía color en las mejillas, una sonrisa en los labios. El sueño aún tiraba de sus ojos, pero la vida había regresado por completo. Cuéntame la historia de nuevo, dijo. ¿Qué historia?, preguntó Laiche. La niña que le susurraba a la luna. Laiche parpadeó. No había contado esa historia desde entonces, pero ella sonrió. Y él supo que Aisae se la había contado. Ella no había olvidado después de todo. Él tampoco. Esa noche, Laiche no dejó el hospital. No podía. Todavía no. Se quedó despierto en una silla junto a la cama de Amara, cuaderno en mano, escribiendo página tras página, historias, canciones, oraciones. Nunca más permitiría que el silencio fuera su lenguaje. Y justo antes de medianoche, salió al pasillo a tomar un poco de aire. El ala estaba vacía, las luces tenues, y entonces, de la nada, una voz, suave, familiar. Lo hiciste bien, señor Laiche. Se giró, y allí estaba, descalzo, con el mismo abrigo, las mismas mejillas manchadas de tierra. Pero esta vez, sonriendo ampliamente. Laiche dio un paso adelante. Aisae, el niño asintió. Ella ya no me necesita. Te pidió a ti. Lo sé, dijo Aisae. Pero ahora te tiene a ti. Eso es mejor. Los ojos de Laiche se llenaron de lágrimas. ¿Volveré a verte? Aisae inclinó la cabeza. Quizás, o quizás alguien más lo haga. ¿Qué te debo?, susurró Laiche. La sonrisa de Aisae se suavizó.
Cuéntale historias cada noche, incluso cuando sea mayor. Nunca dejes de cantar. Y luego se dio la vuelta, caminó hacia el final del pasillo y desapareció. Ninguna puerta se abrió, ningún sonido, simplemente se fue. Pero Ilaiche no lo persiguió. Solo se quedó allí, todavía con el corazón lleno. Habían pasado 3 meses desde que Amara Reeves despertó del coma que le robó la luz. 3 meses desde que un niño descalzo con polvo en la piel y estrellas en la voz la dio de vuelta del borde de la oscuridad. Ilaiche no había dejado de contar la historia desde entonces, no porque tuviera sentido, sino porque importaba. Se la había contado a reporteros, a la junta del hospital, a médicos escépticos con portapapeles y ojos entrecerrados. Se la contaba a sí mismo en medio de la noche cuando el miedo volvía a aparecer. Pero lo más importante, se la contaba a Amara cada noche, y ella recordaba cada palabra. Los médicos lo llamaron reintegración neural espontánea. Dijeron que el coma probablemente fue causado por un cese cerebral idiopático. Palabras grandes. Palabras que bailaban alrededor de la verdad. Palabras que no encajaban en la verdadera historia. Porque ningún estudio, ningún EEG, ninguna entrada en una revista médica podía explicar lo que Ilaiche había presenciado, lo que Amara había sentido. Ella había descrito la risa de Aisae, su tacto, la forma en que olía a pan y esperanza. Recordaba lo que él había dicho: no estás perdida. Simplemente aún no has terminado. Amara comenzó la terapia la semana después de ser dada de alta. Sus pasos eran inestables. Sus manos temblaban cuando sostenía un crayón, pero su voluntad era inquebrantable. Cada vez que sus piernas fallaban, susurraba un nombre: Aisae. Cada vez que quería rendirse, tarareaba una melodía. Una nana que Ilaiche nunca le había enseñado, pero Aisae sí. Y Ilaiche se sentaba junto al piano cada noche después de la terapia, tocando esa melodía hasta que ella volvió a bailar. Ilaiche vendió primero el Range Rover, luego la casa del lago en Colorado, luego la última de sus inversiones en fondos fiduciarios. No se lo dijo a nadie, no sintió la necesidad, porque por primera vez en su vida, no estaba comprando nada. Estaba construyendo, con tiempo, con palabras, con verdad. Usó el dinero para lanzar un programa llamado Voces al Amanecer, un centro gratuito de arte y música para niños en comunidades desatendidas, especialmente aquellos que atraviesan traumas, enfermedades o duelo. Su lema: donde el silencio termina y la curación comienza. El primer mural que se pintó en la pared fue obra de Amara, una niña con un abrigo demasiado grande y zapatos demasiado pequeños. Una mano extendida desde la oscuridad ofreciendo una canción, y debajo de ella, en grandes pinceladas azules, no tenía alas. Tenía fe. Los reporteros preguntaron por el niño, por supuesto. ¿Dónde está ahora? ¿Es real? ¿Cómo se llamaba? Cada vez, Ilaiche dijo lo mismo: se llama Aisae. No sé dónde está, pero sé dónde estuvo cuando importaba. Algunos se rieron. Otros lo llamaron folclore. Pero algunos se secaron los ojos porque creyeron. Y a veces la creencia cambia más de lo que los hechos jamás podrían. Una tarde, Amara y Ilaiche dieron un paseo por el viejo barrio. Llevaba botas de lluvia moradas, aunque no había llovido en días. Es por si acaso, dijo. Aisae me dijo que las mejores sorpresas ocurren cuando estás preparado para ellas. Se detuvieron en una tranquila esquina, la que estaba cerca de la estación de tren clausurada. Allí, bajo el farol roto, estaba un anciano tocando la armónica. Un cartel de cartón descansaba a sus pies. Decía: no estás perdida. Simplemente aún no has terminado. Amara jadeó. Papá, mira. Ilaiche parpadeó, luego se acercó. El hombre sonrió a través de una barba canosa. Sus dedos estaban callosos. Su ropa, gastada. ¿De dónde sacó esa frase?, preguntó Ilaiche suavemente. El hombre se encogió de hombros. La escuché de un niño pequeño hace años. Dijo que viajaba ligero, que solo llevaba la verdad. Solía tocar música conmigo hasta que un día simplemente desapareció. ¿Se llamaba Aisae?, preguntó Amara. Los ojos del hombre brillaron. Bueno, eso fue lo que dijo, ¿no? Amara se volvió hacia Ilaiche, sonriendo ampliamente. Todavía está ahí fuera, papá.
Y Laiche sintió que algo florecía en su pecho. Sí, creo que sí. Esa noche, Amara no pudo dormir. Se paró junto a la ventana de su dormitorio, mirando la luna. Y Laiche entró y se sentó a su lado. ¿Estás bien, cariño? Estaba pensando, dijo, abrazando su jirafa de peluche. ¿Qué pasa si Aisae encuentra a otra niña perdida? ¿Y si tiene miedo como yo lo tuve? Y Laiche le apartó el cabello. Entonces espero que alguien esté cantando cerca. Ella asintió solemnemente. Deberíamos enseñar al mundo a cantar. Él sonrió. ¿Quieres hacer eso? Sí. Como tú me enseñaste, pero más grande. Como en todas partes, en Internet, en YouTube, en los tejados, en medio de la noche cuando la gente se siente más sola. Y Laiche la abrazó fuerte. Entonces lo haremos. Y lo hicieron. Grabaron la historia de Amara, sus dibujos, su risa. Y Laiche grabó canciones del cuaderno que usó en el hospital, crudas, honestas, temblorosas de amor. Llamaron al canal El Eco de Aisae. En 2 semanas, alcanzó 2 millones de visitas. En 4 meses, recibieron más de 10,000 mensajes desde camas de UCI, hogares rotos, orfanatos, celdas de prisión, habitaciones solitarias de dormitorios. Cada uno terminaba de la misma manera: pensé que estaba perdido, pero ahora creo que quizás aún no he terminado. En el primer aniversario de su despertar, Amara se paró en un pequeño escenario del centro Voces al Amanecer. Sostenía un micrófono con ambas manos. Sus rodillas temblaban, pero su voz no. Cantó la canción que Aisae le había enseñado. Al terminar, Laiche notó a un niño sentado en la última fila, descalzo, con un abrigo polvoriento. Una suave sonrisa. Sus ojos se encontraron, y luego él desapareció. Sin aplausos, sin sonido, solo fe. Nota final: los milagros no siempre son truenos y relámpagos. A veces son tierra bajo las uñas e historias para dormir. A veces son la voz de un padre que redescubre su canción, o la mano de una niña que se extiende en la oscuridad, o un niño negro en quien nadie cree riéndose de lo imposible hasta que deja de serlo. Porque la verdad es que él no la despertó. Le recordó al mundo.